La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Ante la reciente llamada de refuerzo, he decidido volver a coger mi arco y volver al bosque de Sherwood. Y aquí estoy muy feliz otra vez entre todos. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El aborto sucede, es un hecho, y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. This is one of the most alarming moments across the duration of the Syrian conflict. The most pressing need is an immediate ceasefire before the situation gets entirely out of control. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air when the boys... At this moment we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus. Unfortunately, one person passed away overnight. First, the President authorized action today to add additional travel restrictions. This is not a time for panic. It's a time to be prepared, fully prepared. As WHO Director General Dr. Tedros said, the greatest enemy right now is not the virus, it is fear, rumors and stigma. Vamos a aprobar una ley de libertad sexual para que solamente sí sea sí. Porque el 50% de las mujeres de este país, el 50% de las mujeres de este país reconoce que ha sufrido acoso sexual. Bueno, pues eso no puede volver a pasar, no puede volver a pasar. Tampoco quise optar a ser vicepresidente del Partido Popular en España. Muchas gracias, presidente Casado, porque quería ser presidente de Galicia. A pesar de todas las tertulias que durante horas y horas le dieron voz a los sicarios, a pesar de los titulares de prensa mentirosos, a pesar de toda la presión de los poderes oligárquicos para que no estuviéramos en el gobierno, se podía y estamos en el gobierno. Ignored by the politicians, the media and those in power. Buenos días, Cafetera. Mientras la hipocresía mundial nos vendía la guerra de Afganistán como una lucha de valores absolutos, el bien contra el mal, el blanco contra el negro, se utilizaron decenas de excusas para justificar la invasión. Se habló de una tierra salvaje donde los derechos de las mujeres habían sido aplastados. Se nos dijo que su fundamentalismo religioso era incompatible con la democracia y con los derechos humanos, y se nos señaló a los talibán como la más despreciable de las formas tribales. Pero Estados Unidos inició una cruzada allí que en realidad tenía que ver más con la venganza y con la importancia de Afganistán como cruce de caminos entre Asia Central, Eurasia, India, China y Oriente Próximo. Pues bien, eso fue hace 19 años. Ahora,
Estados Unidos y los talibanes, la guerrilla a la que la superpotencia ha combatido durante 19 años, han firmado un acuerdo. No tenemos noticia de que después de este acuerdo los derechos de las mujeres vayan a dejar de ser aplastados, ni que la teocracia haya dado paso a la democracia de forma generalizada, pero sabemos que el acuerdo se ha firmado con los talibanes. Nos debería haber hecho pensar que el mundo es más complejo de lo que nos decía la hipocresía mundial, aquellas palabras del general Petraeus en 2008, que ya se mostraba dispuesto a negociar con los talibanes en Afganistán. O por lo menos aquellas de 2015, cuando siendo ya exdirector de la CIA, Petraeus insistía en que se podía luchar junto a Al-Qaeda contra el ISIS. Pero a falta de memoria, ahora vemos que Estados Unidos firma este acuerdo que nos explica algunas cosas. Trump busca un triunfo de política exterior de cara a la reelección. Pero parece evidente que debajo de eso hay toda una aceptación de la derrota. Como recuerda hoy El País, después de 19 años, los islamistas radicales a los que Estados Unidos echó del poder en el año 2001 tras el 11S por albergar a Osama Bin Laden, han recuperado el control de casi la mitad de Afganistán, según los insurgentes, hasta 2/3 en realidad. La guerra, la más larga librada por la superpotencia, ha dejado 2.500 soldados norteamericanos muertos, alrededor de 20.500 soldados heridos en acción y ha supuesto a sus contribuyentes $1 billón, 875.000 millones de euros de gasto. Y según el Instituto Watson, habrían muerto 147.000 afganos allí, por no hablar del dolor y de los miles de desplazados en el país. Así que, ¿este acuerdo en qué lugar deja exactamente a los Estados Unidos? Porque garantiza los derechos de las mujeres. ¿Van a aceptar los talibanes el sistema democrático o los derechos humanos? La mayoría de ellos solo han conocido las armas y si acaso una rudimentaria educación religiosa. Las guerras, como dice Galeano, siempre se nos venden con mentiras. Pero todavía queda una gran pregunta. ¿Cuál fue de verdad la razón de invasión de los Estados Unidos en Afganistán? Porque Estados Unidos utiliza el recuerdo colectivo de la Segunda Guerra Mundial, donde argumentan que trabajaron para pacificar el mundo justo, y con eso justifican sus guerras modernas, pero siempre terminan desembocando en el mismo lugar. Estados Unidos no tiene amigos o enemigos. No lucha por el bien o por el mal, sino por sus intereses. La próxima vez, cuando se nos presenten argumentos sin matices, como los que sustentaron la guerra, recordemos que la historia demuestra que los enemigos terminan aliándose en el futuro. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a analizar cómo cambia la actualidad, cómo nos afecta la actualidad y también hablaremos del termómetro social, donde se sitúa la indignación del termómetro social. Me vais a dejar que en primer lugar demos las gracias a aquellas personas que ayudan a que este programa salga adelante, a aquellos que lo apoyan con sus suscripciones, con su mecenazgo. Hoy con dos nuevas incorporaciones. Nuria López y Aida López Cortés nos decían, es que son nuestras hijas que son bailarinas y el relato de Ainhoa Goñi del viernes fue la gota que colmó el vaso y en lugar de esperar a sus respectivos cumpleaños hace unos momentos acabamos de hacerles mecenas, nos decían su familia, Adoración y Luis Francisco, sus padres, así que muchísimas gracias de corazón. Y también muchísimas gracias a aquellas personas que también se van incorporando a la cafetera. Beatriz 10
que es oyente de este programa, que sabéis que hablamos con frecuencia, que vive en Miami, y le ha regalado a su hermana, también a Paloma, una suscripción. Bueno, pues de parte de Beatriz, Paloma te envía esto, y gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra ayuda, porque sin ella es imposible que el programa salga adelante. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Hoy es lunes, además los lunes hablamos de feminismo aquí en la cafetera, y lo hacemos de la mano siempre de algún invitado. Hoy vamos a hablar con Lucy Caballero, argentina. Fue una de las impulsoras de los movimientos precisamente tan reivindicativos en Argentina, que estaban reclamando una nueva ley para garantizar la seguridad a las mujeres que optan por abortar en el país. Y fijaos lo que ha ocurrido este fin de semana. El aborto sucede, es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Así que tenemos materias muy importantes hoy que tratar también. Bueno, veremos esta crisis, tensión en la frontera turco-griega con miles de refugiados atascados, es lo que da hoy pie a nuestro hashtag en el programa. Hay entre 36.000 y 76.000 refugiados que han abandonado Turquía. Una jornada, un movimiento masivo desencadenado por un bulo de que las fronteras de la Unión Europea estarían abiertos. Esto ha hecho que cientos de migrantes hayan decidido probar suerte en diferentes puntos fronterizos, ha provocado todo un caos humanitario y también ha despertado a la extrema derecha, la ultraderecha, atacando migrantes que llegaban a Lesbos, la Unión Europea mirando completamente impasible ante este fenómeno migratorio tan gigantesco. Hoy, almohadilla la cafetera u vergüenza, almohadilla la cafetera u vergüenza, es el hashtag con el que vamos a comentar el programa, así que os pedimos que lo utilicéis para participar en el mismo. Es el hashtag con el que organizamos la conversación y así después podemos también introducir vuestros comentarios aquí en la cafetera. Y ya se están incorporando numerosas personas al programa. Enrique Quesada, muy buenos días. Mamen Páez, muy buenos días. Ventura Vilés, Vicente Arias, Mercedes de la Fuente. Entre otras cosas, hay imágenes que están siendo enviadas a las redes sociales por numerosos activistas de un grupo fascista impidiendo el acercamiento de un barco con muchos niños, atacando a mujeres de una ONG que iban a ayudar a los refugiados. En fin, una auténtica vergüenza ante la impasibilidad de la Unión Europea. Buenos días, Villamar, buenos días, Juan Alix, buenos días, Móstoles Sin Fronteras, El Tuerto, Ángel Trianero, Argapa, Marta, Francisco Guerrero. Muchísimas gracias por difundir la dirección del programa. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, de descanso y siguiendo también la actualidad con todas estas cosas que están pasando. A una semana del 8M, esa gran cita mundial en defensa de los derechos de las mujeres, donde se va a celebrar una gran manifestación coordinada en todo el mundo, el 8M. Hoy vamos a hablar precisamente con una mujer, con Lucy Caballero, argentina, una de las impulsoras de este movimiento en Argentina, que dio pie además a que fuera seguido en el resto del mundo. Y hablaremos con Lucy Caballero. Hemos conocido esta importantísima noticia. El presidente de Argentina ha anunciado un proyecto de ley para dar seguridad jurídica a las mujeres que abordan. Ahora hay que ver que ese proyecto de ley se convierta realmente en efectivo, que no mire a la Iglesia Católica, que atienda las demandas de las mujeres más allá de las presiones que puedan ejercer colectivos como la Iglesia Católica. Y bueno, por todo esto le preguntaremos a Lucy Caballero aquí en el programa. Y luego también tengo otra cosa de la que vamos a hablar.
Mary. Sí. Vamos a hablar con una oyente del programa, con Carla Bella, que está viajando por el mundo en solitario en bicicleta. Ahora está, pues creo que está cerca de la India. Está en la India. En breve entra en Nepal. Hay 4 horas y media de diferencia y dentro de un ratito hemos quedado que le vamos a hacer una llamada a ver si conseguimos conversar con ella. Está recorriendo el mundo con su bicicleta, viajando en solitario con una pequeña tienda de campaña y allí va parando y nos decía, pues es que la cafetera me hace de compañía. Así que vamos a charlar con ella, charlaremos un rato también para que nos cuente. Bueno, hay mucha más gente de la que creemos que vive de una forma diferente a la que nos han enseñado. Y ella vive viajando por el mundo con su bicicleta, de lugar en lugar. Como siempre nos gusta mirar a la gente que está haciendo cosas interesantes, a los oyentes de la cafetera, pues hablaremos con Carla después dentro de un ratito. ¿Te parece? Bien. Sí. Tiene una página en Instagram donde va poniendo sus fotografías y va contando sus vídeos, en vídeos va contando sus experiencias. Y es muy, muy, muy interesante, así que hablaremos después con Carla también. Esto es La Cafetera. Vamos a analizar un poco las portadas y vemos cómo están abordando la actualidad los grandes medios. Bueno, pues os decíamos hoy en las portadas de los periódicos, los temas realmente están muy repartidos, pero hay un asunto en política nacional en España, en un acto de la precampaña gallega con Feijóo, con Casado y con Mariano Rajoy, que reaparece. Dice que no es bueno que los extremismos condicionen a los gobiernos, dijo ayer Mariano Rajoy. Se lo podía recordar a Pablo Casado por aquello de los acuerdos con los que está llegando con la extrema derecha, tanto en Madrid como en Murcia. El centro derecha, que es lo que somos nosotros, puede y debe gobernar solo, como hasta hoy, porque es un modelo que ha funcionado en Galicia, porque es absolutamente viable. Es absolutamente viable que el Partido Popular pueda volver a ganar estas elecciones. Y porque no es bueno, ni aquí, ni en ningún lugar, por alejado que esté, que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos. Galicia es moderada y templada y no quiere extremistas. Y de eso es de lo que se trata en los próximos días. Pues esto, claro, a su lado Pablo Casado, teniendo que conciliar eso con los acuerdos a los que ha llegado en diferentes regiones de España con la extrema derecha. Bueno, pues para Mariano Rajoy no es bueno que los extremistas... Este es el asunto de portada hoy en el periódico El País. Dice que el expresidente pide en un acto de precampaña gallega con Feijóo y Casado que el centro derecha gobierne solo, y en la fotografía de portada, en efecto, Núñez Feijóo, el último aliado que le queda a Mariano Rajoy ya dentro del Partido Popular, abrazándose con Mariano Rajoy, y en una cierta distancia Pablo Casado, el actual líder del Partido Popular. También el asunto hoy en la portada del periódico El Mundo. Juntos por primera vez frente al sanchismo, interpreta el periódico El Mundo en su lugar. Dice que el PP se juega mucho en Galicia. Ayer en Santiago, Rajoy y Casado acompañaron a Núñez Feijóo. Por primera vez los tres aparecieron juntos en un acto de partido, dice el periódico El Mundo hoy en la foto de su portada. También, bueno, este asunto es el que protagoniza las portadas de estos periódicos. También viene recogido en algunos titulares en los digitales. Pero Feijóo confesó que había rechazado ser vicepresidente del Partido Popular Nacional. Tampoco quise optar a ser vicepresidente del Partido Popular en España. Muchas gracias, presidente Casado, porque quería ser presidente de Galicia. Y aunque algunos no lo han entendido,
Yo no quise presentarme para optar a la presidencia del Partido Popular en aquel Congreso del Partido Popular de España. ¿Por qué? Porque quería ser presidente de Galicia. Eso dijo ayer Núñez Feijóo. Feijóo mantendría por los pelos la mayoría absoluta, dice hoy el Plural.com en su portada. El bloque de izquierdas, PSOE, BNG y Galicia en Común se quedaría a 2 escaños de lograr gobernar en la Junta, dice el Plural, recogiendo una encuesta publicada por La Voz de Galicia, realizada por el Instituto Sondage entre el 19 y el 26 de febrero. Por eso se nota una cierta preocupación, porque los márgenes son muy pequeños, una cierta preocupación en el ámbito del Partido Popular, en el espacio del Partido Popular. Bueno, mientras tanto, la madre de todas las encuestas, una encuesta también que publica el Plural a nivel nacional. El PP y Vox se desploman, Ciudadanos confirma su hundimiento. La derecha, que se encuentra en una situación complicada porque el gobierno sigue lanzando iniciativas, empieza a confiar en que puede sacar adelante los presupuestos, empieza a creer que la legislatura puede ser más larga de lo que habían augurado. Así que, mientras tanto, se preparan y siguen lanzando anuncios. Vamos a aprobar una ley de libertad sexual para que solamente sí sea sí, porque el 50% de las mujeres de este país, el 50% de las mujeres de este país reconoce que ha sufrido acoso sexual. Y seguramente muchas de las que estáis aquí lo hayáis sufrido, que ha sufrido acoso sexual y que no ha sabido qué hacer, que se ha sentido sola. Bueno, pues eso no puede volver a pasar, no puede volver a pasar. Tenemos que asegurar la libertad, la seguridad y la independencia de las mujeres españolas. Solo sí es sí. La ley que saldrá previsiblemente será anunciada en los próximos días. Se va a lanzar una importante iniciativa, precisamente coincidiendo con el 8M. Iniciativas de gobierno, impulsos desde el gobierno que van dejando además descolocado, con el pie cambiado, a la derecha, que sigue todavía enganchada con el asunto regional, con el asunto de Cataluña. Y mientras tanto, Iglesias recordaba que, a pesar de las cloacas del Estado, ahora ellos están en el gobierno. Ahora se vuelve a saber que parece, presuntamente, supuestamente, era el gobierno del Partido Popular el que daba las órdenes a una trama mafiosa con nombres propios tan edificantes como Villarejo o Inda para fabricar pruebas falsas que evitaran que Podemos pudiera estar en el gobierno de España. Pues bien, a pesar de Villarejo, a pesar de Inda, a pesar de las cloacas, a pesar de todas las tertulias que durante horas y horas le dieron voz a los sicarios, a pesar de los titulares de prensa mentirosos, a pesar de toda la presión de los poderes oligárquicos para que no estuviéramos en el gobierno, se podía y estamos en el gobierno. Así que este domingo se ha presentado un documento político para la tercera Asamblea Ciudadana Estatal. Es el máximo órgano de decisión de la formación, que se va a celebrar el día 21 de este mes en Leganés. Y allí se defendía Pablo Iglesias que su partido debe fijarse como objetivo convertir a España en una república plurinacional y solidaria. Un documento presentado por Iglesias que ya defiende que el 15M supuso una pulsión constituyente frente al avance de las fuerzas reaccionarias y el ataque de las élites a las conquistas democráticas muy más elementales. Y también Pablo Iglesias aprovechaba para poner énfasis y poner el foco en las cloacas del Estado, estas operaciones del comisario Villarejo que habrían intentado desmontar a Podemos con la complacencia de las alcantarillas del Estado y de los medios de comunicación. Iglesias ponía el foco en este asunto ayer y hoy viene recogido en las portadas de los periódicos, pero desde otra perspectiva, desde un espacio más crítico, porque también, entre otras cosas, según el periódico El Mundo, Iglesias elimina el tope salarial para cargos de Podemos. Esto ha llamado especialmente la atención. No les llama tanto la atención al periódico El Mundo, que
esté siendo destapado toda una operación de Estado para desactivar un partido político en una supuesta democracia sana como la española, pero sí el asunto de los sueldos, algo que también ha recogido el periódico La Razón. Dice, Iglesias cobraría 14.000 euros tras eliminar el límite de sueldos, dice hoy en la portada el periódico La Razón. Bueno, porque en los periódicos, como digo, hoy está muy repartido el asunto informativo. En la portada de La Vanguardia hablan de la emergencia sanitaria, de los focos del coronavirus en España, medidas de control que podrían extremarse en Torrejón, Vitoria y Málaga, Marbella, donde el virus está activo desde hace semanas, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. Hay una cierta inquietud por contagios de origen desconocido, según el periódico de Cataluña. Sánchez esgrime la red pública ante el virus y es un asunto que no ha abandonado las portadas, a pesar de que ya empieza a haber una cierta reacción social. Ya se empiezan a dar cuenta y las autoridades empiezan a advertir que todo el pánico que se ha inducido a la población está teniendo extraordinarios costes económicos. Y ese miedo que se ha inducido se ha apoderado de la situación económica, provocando una auténtica hecatombe en la economía mundial. Y ahora empiezan a hablarlo ya los diarios financieros y se empieza a hablar de medidas extraordinarias por parte de las autoridades europeas para intentar paliar todo las enormes consecuencias económicas que está teniendo el frenazo por la situación, por el pánico al coronavirus. Por cierto que en Estados Unidos también se confirmó la primera muerte por coronavirus, ya lo confirmó Donald Trump. At this moment we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus. Unfortunately, one person passed away overnight. Aunque desde Naciones Unidas insisten en que no es momento para el pánico, sino para estar preparados y evitar los problemas que puedan surgir para los sistemas sanitarios, habida cuenta de que se trata de un virus respiratorio y que eso hace que puedan colapsar tanto las urgencias como la asistencia sanitaria. This is not a time for panic. It's a time to be prepared, fully prepared. As WHO Director General Dr. Tedros said, the greatest enemy right now is not the virus, it is fear, rumors and stigma. Bueno, pues esto en lo que se refiere a las portadas en España de los periódicos impresos. También, en todo caso, en los digitales, veíamos la portada del Plural. En el diario.es, el Gobierno prepara la ampliación de los visados que permiten a extranjeros buscar trabajo en España durante unos meses. Habrá una ampliación de los visados, según el diario.es. También una entrevista con Quim Torra, el presidente de la Generalitat. No soy el presidente que va a renunciar al derecho de autodeterminación, dice hoy en el diario.es Quim Torra. También la Iglesia decide su futuro. Los obispos ultras y moderados se disputan la presidencia de la Conferencia Episcopal, dice el diario.es. En la portada de Público.es, 1 millón de hipotecados mira a la justicia europea para recuperar su dinero. Ciudadanos plantea al gobierno mitigar el impacto de una sentencia contraria a la banca por las hipotecas IRPH. Y la banca recupera 10.300 millones en bolsa en una semana marcada por estos asuntos. Además, en Público.es, la tensión en la frontera turco-griega. Miles de refugiados atascados. Luego hablaremos con Pilar de la Peña sobre este asunto, porque allí irrumpió la extrema derecha intentando frenar la llegada de migrantes a Lesbos. Esto ha provocado una numerosa reacción en el debate público. Hemos visto muchas reacciones en las redes sociales. Vimos en un vídeo de Ibai Arvide a racistas gritando a refugiados en patera que se volviesen a Turquía. Luego hablamos con Pilar de la Peña sobre este asunto y además os recomendamos que sigáis la cuenta de Ibai Arvide. Es un periodista que sigue desde allí la actualidad y que es de los pocos que están informando sobre el terreno de lo que está ocurriendo y de estos conatos, de estas agresiones fascistas que se están dando en Grecia. Bueno, pero hoy, ya lo sabéis, es lunes. Los lunes en la cafetera abrimos una página para hablar de feminismo. Queda una semana para el 8M.
una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Y hoy en la sección de feminismo ponemos el foco en Argentina a menos de una semana del 8 de marzo. Además hablamos con Lucy Caballero, integrante del colectivo Ni Una Menos de Buenos Aires. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queríamos empezar precisamente por eso, ¿no? Porque Argentina va a estar en el foco de cara al 8 de marzo y queríamos preguntarte cuáles son las acciones que tenéis previstas, si vais a hacer huelga, por ejemplo. Bien, nosotras definimos en asamblea, que es el modo que nos damos para organizar año tras año las acciones, que el 8 de marzo, que es domingo, vamos a hacer una acción en la Plaza de Mayo, donde está la catedral, es decir, el lugar más representativo de la Iglesia Católica en Argentina, porque la Iglesia está convocando a una manifestación antiaborto para el mismo 8 de marzo. Por primera vez, digamos, la Iglesia convoca al 8 de marzo una manifestación antiaborto, entonces nosotras ante eso estamos discutiendo hacer una acción frente a la catedral el mismo 8, y luego el 9 de marzo hacer huelga con movilización. Aún no está definido el recorrido de la movilización porque es una discusión. Hay sectores más cercanos al gobierno que están proponiendo ir hacia el Congreso de manera tal de exigirle al Congreso que apruebe la ley de aborto, y otros sectores más vinculados con lo que es la izquierda están diciendo que hay que ir al centro del Poder Ejecutivo a reclamar al gobierno que presente el proyecto de ley de aborto que vienen levantando las organizaciones sociales. Esa es la discusión, pero en principio hay una acción el 8 en Plaza de Mayo y una huelga y movilización el día 9. El tema del aborto, como decías, ¿no?, está en el foco. Además, vimos que el 19 de febrero, con ese pañuelazo por el aborto, disteis la vuelta al mundo con esa movilización masiva. Además, una de las consignas era que en 2020 será ley. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea ley y por qué es tan importante que sea este año? Bueno, en este momento la demanda por la legalización del aborto es lo que condensa de alguna manera, es la demanda transversal a todas las organizaciones sociales feministas, y es donde además donde tiene más es donde se expresa más la legitimidad de la movilización de estos años. En lo que tiene que ver con la discusión de aborto hay dos temas. El primer tema es qué ley se va a presentar. Es decir, ya está confirmado que el presidente de la Nación, el 1 de marzo, es decir, este domingo, en la apertura de las sesiones legislativas, va a presentar o va a anunciar la presentación de un proyecto para la legalización del aborto. La discusión es si ese proyecto es el mismo proyecto que elaboramos como organizaciones sociales, que tenemos un proyecto que está hace 12 años
redactado y actualizado año tras año por organizaciones, si se va a presentar ese o si se va a presentar un proyecto que tome el espíritu de las organizaciones sociales, pero con ciertas concesiones a la Iglesia, como por ejemplo la objeción de conciencia en clínicas privadas. Entonces, no sabemos qué proyecto se va a presentar. Esa es la primera discusión. Una vez que, digamos, la segunda discusión es si efectivamente lo que tiene que suceder es que se apruebe en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. En principio, lo que pareciera es que en diputados está la cantidad de votos necesaria y en el Senado estaría un poco más complicado, de ahí esta idea del gobierno de hacer ciertas concesiones a los sectores más conservadores. Pero bueno, este año, digamos, es como de alguna manera plantea una encrucijada, porque lo que vemos es que por primera vez en la historia hemos acumulado tanta fuerza en las movilizaciones callejeras, en asambleas, en los paros, que digamos, este gobierno asume con el apoyo de un sector del feminismo, pero además absolutamente mandatado de presentar un proyecto de legalización del aborto, digamos. Se generó un consenso social en relación a la necesidad de aprobar esa ley, de la cual no hay vuelta atrás. Pero está en toda esta complejidad. Digamos, hay un sector del feminismo que dice, bueno, no hay forma de aprobar la ley sin hacer ciertas concesiones a los sectores más conservadores que generalmente están asociados a lo que tiene que ver con lo que es las provincias y que tienen fuerza en el Senado. Entonces hay esa discusión. Pero bueno, es un momento histórico en relación a que por primera vez estamos discutiendo con la posibilidad cercana de aprobar un proyecto de legalización del aborto, que además lo que va a garantizar es que se practique, se asegure el aborto en todos los hospitales públicos. Porque ¿a qué situación se enfrenta ahora mismo una mujer que quiere abortar en Argentina? En Argentina lo que sucede es que hay la ley que prohíbe el aborto. Lo que dice también es que hay situaciones especiales en las que el aborto está legalizado, es decir, cuando pone en riesgo de salud a la madre, cuando es producto de una violación, pero digamos, es una interpretación que es muy ambigua. Ha habido casos en los que la idea de poner en riesgo la salud de la madre se interpretó a favor de la persona que quería abortar, diciendo, bueno, que la salud mental también es parte de la salud. Pero básicamente hoy en Argentina, en los hospitales públicos, es muy difícil acceder a un aborto. Digamos, es imposible si yo llego con la idea de practicarme un aborto diciendo que no quiero tener un niño, digamos. Eso es imposible. Lo que sucede es que eso termina en clínicas privadas, clandestinas, a las cuales solo acceden las mujeres que tienen determinada nivel adquisitivo, nivel económico, y que a las mujeres pobres, que en este país en este momento hay un 40% de pobreza, a las mujeres pobres se ven compelidas a hacerlo en condiciones de mayor riesgo, en clínicas mucho más informales, con materiales que a veces no están, digamos, con toda la necesidad de higienización que tienen que tener. Digamos, hay muertes por aborto todos los días. Entonces estamos en esa situación. El aborto en este momento en Argentina es algo que se practica de modo clandestino mayoritariamente. Además, formas parte del movimiento Ni Una Menos, de este colectivo, y además es relativamente reciente, ¿no? Cuéntanos cómo surgió. Bien, el movimiento Ni Una Menos es un poco lo que explica este proceso que se ve en las fotos, que tiene que ver con lo que es la masificación del feminismo, la masividad del feminismo. En Argentina el feminismo tiene muchos años de historia y hay encuentros nacionales desde hace más de 33 años, pero no se había visto un proceso que evidenciaba una masificación del feminismo, es decir, que haya organización feminista en las escuelas, en los barrios, en las universidades, en todas las organizaciones sociales, en los sindicatos, etcétera. Eso sucedió de alguna manera a partir de lo que fue la manifestación Ni Una Menos del año 2015, que fue una manifestación organizada de alguna forma espontáneamente por las redes sociales ante un momento en el que estaba incrementándose la cifra de femicidios.
se hace una actividad en la Biblioteca Nacional donde se acuña la frase ni una menos, y eso empieza a ser una especie de rumor en las redes. La idea de convocarnos con la frase ni una menos. Y ante un femicidio cruel del año 2015 surge la primera manifestación donde muchas mujeres que no estaban organizadas se convocan al Congreso de la Nación con carteles que digan simplemente ni una menos. A partir de ese proceso, es algo que surgió espontáneamente en las redes y a la vez se combinó con una acción callejera y por supuesto que nada sucede completamente de cero, sino que se apoyó en una trama de organizaciones feministas que preexistía a ese hashtag, ¿no? Y luego de ahí esa manifestación se empezó a repetir todos los 3 de junio en el centro político de la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares también del país. Pero ni una menos es algo que empieza en el 2015 y recién en el 2017 se hace el primer paro nacional. Además, en estos 4 años te quería preguntar qué es lo que ha cambiado y luego, sobre todo, para finalizar, qué es lo que esperáis del nuevo gobierno. En estos 4 años creo que lo más importante que sucedió fue el modo en que el movimiento feminista fue complejizando qué significa el aumento de la violencia machista. Creo que habíamos empezado con un grito muy, digamos, de alguna manera mucho que expresaba mucho menos las causas de la violencia machista, y a lo largo de los años, produciéndolo en asamblea, fuimos como diciendo cada vez más claramente cuál es la relación entre la violencia machista y las violencias económicas, políticas, financieras. Entonces llegamos a un diagnóstico, lo que nosotros decimos acá, un diagnóstico feminista de las violencias, que hoy por hoy, por ejemplo, el movimiento feminista, además de tener como primer demanda el aborto, tiene el no pago de la deuda externa. ¿Sí? El no pago de la deuda externa, porque lo que hemos visto que el ajuste que exige el continuo endeudamiento del Estado afecta diferencialmente a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, y eso ya es una demanda de primer orden del movimiento. Y esto era impensable en el 2015, cuando solamente decíamos ni una menos. Hoy estamos hablando de la consigna vivas, libres y desendeudadas como bandera principal del movimiento. ¿Qué esperamos del gobierno? Del gobierno hay muchas compañeras que participaron de estos años en las movilizaciones que en este momento están en el gobierno. Nosotras esperamos que se legalice el proyecto de aborto y esperamos que estas compañeras puedan efectivamente tener una incidencia en las políticas públicas de forma transversal, es decir, que pueda el feminismo no solamente ocuparse de cuestiones de lo que comúnmente se llama de género, sino que se pueda meter en los grandes temas en los grandes temas pendientes para la realidad nacional, que tienen que ver con la deuda, con el reconocimiento del trabajo no remunerado, con la reducción de las brechas en el ámbito laboral, las brechas de género. Entonces, eso es lo que esperamos, es la legalización del aborto, y esperamos que efectivamente las compañeras que están en el gobierno puedan tener incidencia y marcar una agenda feminista dentro de lo que son la política pública y el plan económico. Y por otro lado, lo que esperamos también es que haya un diálogo, pero también digo que por supuesto puede ser un diálogo de oposición o un diálogo o para algunas cosas acompañarnos. Esperamos que se respete también la autonomía del movimiento feminista como un espacio, como una organización de organizaciones que fue capaz de producir una serie de diagnósticos y una agenda que además fue tomada por muchos otros países, y que entonces también reivindicamos nuestro lugar con autonomía del gobierno que esté, a la vez que podemos apoyar a esas compañeras que están dando esa batalla en los cargos institucionales. Pues Lucy Caballero, muchísimas gracias. No, por favor, un saludo grande. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Lo habíamos anunciado hoy con la mirada puesta en la información internacional. Si ponemos el satélite a funcionar, nos encontramos con esta crisis abierta en Grecia, Turquía. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y qué es exactamente lo que ha ocurrido? ¿Por qué de pronto se ha roto esta sostenida, tensa calma que había hasta el momento? Bueno, muy tensa ya era esta calma, y lo que ha sucedido es que la semana pasada Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, decidió abrir la frontera para de cierta forma presionar un poco a la Unión Europea, abrir las fronteras turcas, dejar que todos los refugiados que han llegado a Turquía y que intentan llegar a la Unión Europea, o incluso algunos de los que estaban en Turquía desde hace tiempo, la mayor parte huyendo de la guerra de Siria, pues pudieran intentar llegar a Europa. Esto ha provocado una presión sobre las fronteras griegas pues enorme. Algunos hablan de que por varios centenares de miles están intentando entrar en Grecia, y ha provocado que el gobierno griego cierre la frontera, que ya estaba cerrada, pero quiero decir, pusiera, desplegara soldados. Incluso algunos han acusado de disparar botes de humo contra la población. Ha habido una campaña también de desinformación, y muchos de los refugiados sirios han pensado que al abrir las fronteras Erdogan tenían la vía abierta a Grecia, y no ha sido así, con lo cual se han sentido engañados. Han llegado pensando que les iban a permitir la entrada en Grecia y en la Unión Europea, donde consideran que pueden iniciar una nueva vida. Se trata la mayor parte de ellos. Hay algunos refugiados recentes que han llegado de Idlib, que es de esta zona de Siria en la que hemos estado hablando en los últimos días, donde se han recrudecido los combates. Hay una situación muy complicada y muchísimas personas han huido y están huyendo de esta región en la que está liberando el que podría ser el último capítulo de la batalla o de la guerra civil siria. Pero el caso es que hay una situación muy desesperada. Ya os digo, en la frontera griega pues han acusado a los soldados o a los responsables de la seguridad de disparar botes de humo, de una situación muy, muy violenta. El gobierno griego desde luego ha anunciado que rechazaba por completo la entrada de todos estos refugiados, incluso en una medida que hoy mismo se ha conocido, pues ha anunciado que todos los que entren a Grecia en este próximo mes no tendrán derecho a pedir asilo. Ya os digo, ha habido incluso, se habla de que desde al lanzar botes de humos también la parte turca, que los responsables turcos o los policías o los soldados que estaban en la parte turca dispararon al aire en protesta. Hay muchísima tensión, y como siempre se encuentra una enorme cantidad de refugiados sirios en el medio, siendo un poco utilizados en este juego que algunos acusan de juego político. Erdogan está intentando presionar a la Unión Europea para que tome este problema de forma mucho más seria y se comprometa con este tema. Es verdad que Turquía ha acogido a decenas de miles de refugiados sirios que se han quedado en el país, y reclama que la Unión Europea pues abra sus fronteras o se involucre más en esta situación. Pero ahora mismo la situación es de enorme tensión. Incluso están siendo agredidos miembros de una ONG. Me parece que hay miembros de Zaporeak, que es una organización vasca en la que de hecho colaboraba una periodista del diario vasco. Pues han sido agredidos por fascistas griegos, les han golpeado sus vehículos, y esto es solo un ejemplo de cómo esta organización, que se dedicaba un poco a repartir comida y a ayudar a gente y a refugiados en la zona, han sufrido las iras de la población griega, de alguna de los más radicales y los más exaltados. Pero todo esto demuestra la gran tensión que existe
existe en esta zona, y cómo además el conflicto en Siria pues está llegando también está incluso pues eso, poniendo problemas y digamos poniendo trabas incluso a las puertas de la Unión Europea, y ante todo esto pues parece necesario digamos un mayor compromiso y una mayor intervención de la comunidad internacional. Hemos visto las imágenes que llevan circulando todo el fin de semana en las redes sociales, imágenes de las agresiones absolutamente escandalosas. Oye, Pilar, abríamos el programa con el acuerdo que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos con los talibán. Era un secreto a voces, se estaba negociando ya desde hacía años y con algunos desencuentros últimamente, pero lo que sí que hemos visto es que Estados Unidos lo celebra, pero en cierta manera también es el significado de una derrota de 20 años de contienda, casi 20 años. Sí, porque además realmente pues Estados Unidos aceptaría retirar a todas sus tropas, incluso todas las tropas internacionales en 14 meses, sin que haya garantía. Lo que se abre en realidad es un proceso de negociación interno para buscar una solución política en Afganistán, pero nadie sabe muy bien hacia dónde irá esa solución política, ¿no? Es evidente que los talibanes van a estar involucrados. De hecho, el pacto pues se firmaba en Qatar hace muy poquito, pero ya en 24 horas ya el propio presidente afgano rechazó algunos de los términos que supuestamente había acordado Estados Unidos, ¿no? Se ha negado a liberar a 5.000 presos talibanes, como Estados Unidos había comprometido. Vamos a ver en qué deriva todo esto, pero claramente también es un reconocimiento de un cierto fracaso. Estados Unidos, hay que recordar, pues entró en Afganistán y se involucró en esta guerra con el compromiso de provocar un cambio de régimen, de cambiar las cosas en Afganistán, y casi 20 años después pues parece que se puede ir sin realmente haber logrado muchos de estos objetivos. También es otro, digamos, otra muestra más de la política exterior que defiende Donald Trump, que es bastante de ir retirándose un poco de todos los escenarios en los que hasta ahora Estados Unidos había jugado un papel pues más o menos protagonista, ¿no? A veces de árbitro, a veces de policía mundial que le habían dicho, pero de centrarse, de replegarse mucho en sí mismo, y vamos a ver en qué desemboca todo esto. De momento, desde luego, es bastante histórico que haya este acuerdo, y veremos a ver. El gran problema es que ahora mismo la solución política tiene que partir dentro de Afganistán. Estados Unidos se ha comprometido a negociar con todos los actores, pero sin duda va a ser un proceso bastante complejo. Muy complejo, claro, después de 2.500 soldados muertos, 20.000 soldados norteamericanos heridos, más de cerca de $1 billón gastado, 147.000 afganos fallecidos, miles de desplazados. Hombre, no deja muy bien a los Estados Unidos este cierre de este conflicto, porque no sabemos de los grandes argumentos manejados. O sea, reconoce además la importancia y, digamos, el papel protagonista que van a tener los talibanes, que era uno de los grandes objetivos, ¿no? Acabar con los talibanes, pues con este tipo de radicalismo religioso, que era uno de las grandes, pues eso, de los grandes puntos de las grandes metas que se había puesto Estados Unidos, y bueno, vamos a ver en qué consiste, o sea, en qué deriva todo esto, porque claramente van a estar sentados en la mesa de negociación y además con poder, es decir, con capacidad de influir, y bueno, veremos a ver en qué acuerdo, si esto llega a un acuerdo o si simplemente es una retirada y que vuelva a dejar el país sumido en el caos. Bueno, porque además nadie sabe si que Estados Unidos intentó implantar allí una democracia, una pseudodemocracia en algunas regiones, nunca consiguieron instaurarla completamente, y está por ver que los talibanes no vuelvan a hacerse con el poder. Pero ¿qué pasa con los derechos de las mujeres, que fue uno de los argumentos esgrimidos para la invasión? El sistema democrático, otros derechos y libertades, la libertad de prensa, que está perseguida en Afganistán, en fin, que digamos que los retos no han cambiado, y sin embargo lo que sí ha demostrado Estados Unidos, lo que revela es que este recuerdo colectivo que manejaba, donde han estado desde la Segunda Guerra Mundial argumentando que ellos trabajan para pacificar el mundo justo, en realidad sirve como justificación para guerras modernas que están más relacionadas con la geopolítica que con otras cuestiones, más que con la moralidad, ¿no? A pesar de que es la bandera con la que seducen la opinión pública, pero en fin, todo un reto. Oye, luego me decías, había otro asunto también que había que tratar, Pai.
Bueno, ha habido primarias este fin de semana en Estados Unidos, ya que le estamos prestando cierta atención. Este martes, mañana es el supermartes, que son las primarias en 14 estados, entre ellos California y Texas, que todo el mundo presume que puede ser decisiva. En este fin de semana, pues Joe Biden ha ganado en Carolina del Norte, que era un estado clave, porque es verdad que lo que habíamos comentado, ¿no? A pesar de haber sido el vicepresidente de Barack Obama y uno de las grandes esperanzas del Partido Demócrata, pues había las primeras citas de primarias había pasado muy desapercibido. En este caso ha tenido un gran triunfo, además ha ganado con el 40 y muchos % de los votos. Bernie Sanders se ha quedado segundo, pero me parece que estaba en un 19%, con lo cual es un triunfo sin paliativos, y esto relanza la candidatura de Joe Biden. De todas formas, lo que hemos hablado, sigue todo muy abierto en Estados Unidos. En este supermartes Bernie Sanders es el favorito. En California, además, entra en las primarias que reparte ya un número muy alto de delegados. El propio Bernie Sanders decía ayer en un meeting que quien gane California lo tiene casi todo hecho. No creo que sea tan sencillo, porque en unas primarias como estas, que están siendo tan competidas, pues entra además Michael Bloomberg, el multimillonario, en las papeletas. Veremos qué efecto tiene sobre los votantes. Aunque después de los últimos resultados en Carolina del Norte, pues curiosamente se ha anunciado Pete Buttigieg, este alcalde de Indiana, que era un poco la estrella ascendente en las primeras, que ganó en Iowa y que se le señalaba un poco como una alternativa. Ha anunciado que se retiraba de las primarias, es decir, se va un poquito cerrando el abanico de candidatos, aunque creo que sigue bastante abierta. Desde luego el supermartes nos dará una indicación y un indicio quizá más claro de hacia dónde puede caminar las primarias y quién puede ser finalmente el elegido para enfrentarse a Donald Trump, pero mi sensación es que sigue bastante abierto y que va a haber partido todavía. Lo que no queda muy claro es la retirada, por qué se ha producido, porque decías, una estrella en ascenso y había tenido un buen resultado en las primeras votaciones. ¿Por qué se ha retirado de pronto este candidato? Pues la verdad es que no está muy claro. Es verdad que lo ha anunciado de cierta forma por sorpresa. He dicho antes Carolina del Norte, es Carolina del Sur, donde se han celebrado primarias. Es verdad que además había dejado una huella bastante significativa. Pero sí es verdad que al final ganó en estados pequeños en los que quizá había consumido muchas energías, mucho dinero. Económicamente concurrir y competir en las primarias es extraordinariamente caro, porque tienes que hacer campaña en muchísimos estados, construir estructuras donde a lo mejor no tienes este candidato Pete Buttigieg, que era el alcalde de un pequeño pueblo de Indiana de 100.000 habitantes, es decir, no tenía en principio un gran músculo financiero. Los buenos resultados le habían dado y le habían colocado un poco en el foco, pero realmente no, quizá sea por esta división demócrata que hay. Él sigue diciendo que el objetivo de estas primarias es buscar a un candidato que realmente que sea capaz de derrotar a Donald Trump y que aúne a todos los que se oponen a él, y ha decidido retirarse. Es verdad, sus resultados en estas primarias pues no han sido buenos. Me parece que ha quedado en un 8%. Se comentaba que en estas primarias de Carolina del Sur el voto afroamericano iba a ser clave, y en este sentido pues él no ha tenido demasiado tirón entre estos votantes. Pero es lo que te comentaba, ¿no? Que en estas primarias demócratas realmente se vislumbra así ahora, de momento, el voto muy dividido. No parece claro que haya ningún candidato capaz de aunarlo. Quizá cuando se defina más quién puede conseguir el número de delegados, habrá que hacer un trabajo realmente para coser, las distintas corrientes que hay en el Partido Demócrata, si quieren tener opciones realmente de derrotar a Donald Trump, que parece el objetivo declarado de todos los que se presentan. Pero bueno, de momento sigue muy abierto. Bernie Sanders, además, ya os digo, sigue siendo el favorito para ganar, por ejemplo, en California y en otros de los estados que tienen primarias este martes. Pero bueno, y el hecho de que se retiren candidatos como Pete Buttigieg, que lo que hablábamos, también hacía que hubiera que se dividiera un poquito el voto más moderado de los demócratas. Pues veremos a ver qué efecto tiene. Pero sí, me parece que se ha retirado también Tom Steyer, el multimillonario que comentábamos que también se había presentado a las primarias y que prácticamente había pasado inadvertido. Y quizás se vayan retirando algún candidato más de aquí a mañana.
mañana, así que veremos a ver, se va definiendo un poquito más la cosa. Donde se están midiendo ya los apoyos definitivos, y Buttigieg ya estaba empezando a observar la falta de apoyos entre los latinos, entre los afroamericanos, pero como ha sido una retirada tan por sorpresa, después de haber tenido semejante éxito en los caucus de Iowa con la victoria frente a Bernie Sanders, había muchas expectativas, pero en efecto después de esta retirada pues todo está abierto, veremos a ver en ese supermartes. Bueno, pues quédate con nosotros, Pilar, que seguimos aquí en la cafetera y todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar. Perfecto. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Y empezamos la agenda de la cafetera apuntando a un informe que, bueno, pues va a salir a la luz dentro de poco en un programa documental británico, y el caso es que ya se han conocido las primeras informaciones porque este informe apunta a un caso de explotación infantil relacionado con Nespresso y con Starbucks. Una investigación de un programa documental británico afirma que estas dos compañías dependen de granos recogidos, dicen, por niños pequeños que trabajan en turnos largos y agotadores en Guatemala. Esto ha provocado varias reacciones, entre ellas la del director ejecutivo de Nespresso, que de hecho ha dicho que, bueno, pues que va a llevar a cabo una investigación, va a dirigir una investigación sobre lo ocurrido. Sin embargo, bueno, pues por parte de la otra compañía no se ha conocido nada más al respecto. El caso es que se conocerá más a lo largo de las próximas horas, porque el episodio de este programa documental británico se va a emitir este mismo lunes por la noche. Así que se prevé que efectivamente se siga hablando de este tema, que apunta a un posible caso de explotación infantil relacionado con con la producción de los productos de estas compañías. Y también nos hacíais llegar, Balfri nos hablaba de una información de Infolibre en la que hablan del modelo de la concertada, de la educación concertada, que cumple 35 años. Y lo que hacen es dar una serie de datos para conocer cuál es la situación actual. En concreto, hablan del gasto público en educación privada, que ha crecido, dicen, un 292% desde que hay datos, y dicen que esto supone que es más de 100 puntos por encima de la red pública, que dicen sigue por debajo de los niveles precrisis. En unos datos que además reflejan, como vemos, ese desequilibrio, esa desigualdad entre el gasto público hacia la educación privada y la pública. Además, recuerdan que la ley se creó en 1985 y que lo que pretendía era precisamente corregir este desequilibrio en el modelo dual. Sin embargo, estamos ante esta situación. A ello también se añaden varias barreras de entrada, como por ejemplo el cobro ilegal de cuotas, y explican que la privada financiada por dinero público cuenta con el 25% del alumnado y, sin embargo, asume solo un 14,9% del alumnado extranjero. Pero también recordamos, este viernes conocíamos la información
de que el actor Willy Toledo ha sido absuelto de los delitos de obstrucción a la justicia y contra los sentimientos religiosos, como recordamos aquí y como ya llevamos contando todo este tiempo, por haber pues, supuestamente insultado a Dios en esa publicación de Facebook. Y el caso es que nos hemos ido a la información que publicó eldiario.es sobre esto mismo y hemos visto que efectivamente se constata que una cosa es lo que puede ser de mal gusto y otra lo que es delito. De hecho, recordaban lo que ha dicho la magistrada, que decían textualmente, se evidencia la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez utilizado por el acusado y que caracteriza sus publicaciones, dijo, pero no acreditan por sí solos la comisión de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos. Así que ha sido absuelto el actor Willy Toledo, como conocíamos este mismo viernes. También nos hacíais llegar una información de una protesta de cientos de mujeres. Lo veníamos además diciendo la semana pasada. Varias mujeres en protesta exigen la igualdad en la Iglesia. Dicen, tenemos un papel protagónico. Dicen, no somos subordinadas de los hombres. Bajo el lema, hasta que la igualdad se haga costumbre. Y a una semana del 8 de marzo, cientos de mujeres y también algunos hombres se manifestaban contra la discriminación en la Iglesia y lo hacían este fin de semana frente a la Catedral de la Almudena en Madrid. Además, esta protesta, dicen, se incluye en lo que llaman la revuelta de mujeres de la Iglesia y con esta reivindicación, con esta protesta, reivindican la necesidad, dicen, de tener voz y voto en todos los niveles. Y para finalizar, Villamar nos hablaba de este artículo de La Vanguardia en el que hablaban decían violencia machista, la pandemia más grave. En el contexto en el que nos encontramos de alarma por el coronavirus, dicen en este artículo, se indica que las mujeres corren muchos más riesgos con el machismo y recuerdan que en lo que llevamos de año ya son 13 las mujeres asesinadas. Sin embargo, dicen, si se amplía la mirada, tal como reclaman los colectivos feministas y se entiende que la violencia de género va más allá del ámbito íntimo y es la que emana de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, este 2020 ya son 21 las personas asesinadas por violencia de género. Recuerdan además en este artículo lo que hemos dicho al principio del programa, que está previsto que se presente esa ley de libertad sexual anunciado en principio para el próximo martes, pero donde es necesario ajustar el Código Penal y también está pendiente ese pacto de Estado contra la violencia de género. Por cierto, estoy viendo un tuit que ha enviado Leticia Dolera a Twitter y dice, el virus somos nosotros. Y en la imagen se ve una niña que está siendo atendida, una niña que sufre los efectos del gas que han lanzado los policías griegos contra los migrantes en la frontera de Turquía con Grecia y le están lavando los ojos a una criatura. Y dice Leticia Dolera, el virus somos nosotros. Lo voy a retuitear porque merece la pena que se escuche el lamento para ver si alguien se avergüenza un poquito de la conducta que está teniendo esta Unión Europea tan impasible, como decíamos al principio aquí en la cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, os lo había anunciado al principio también con la mirada puesta que tenemos siempre en el programa hacia gente que decide vivir de otra manera la vida, el tránsito de la vida. Y nos ha llamado mucho la atención la historia de Carla Bello, que es una ciudadana española que está recorriendo el mundo en solitario con su bicicleta. Carla Bello, muy buenos días. Buenos días, Fernando, Pilar y María. Buenos días, Resistencia. Nos hace muchísima ilusión hablar contigo porque te vamos siguiendo a través de Instagram, a través de las redes sociales, viajando en tu bici. ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en India, justo me pilláis que acabo de comer. Y bueno, a la que le hace ilusión es a mí, que estoy nerviosísima porque soy súper fan de la Resistencia, de la cafetera. Y bueno, esto es un súper honor. Estás en India. Claro, nos llamó la atención un tuit que ponías un día que decías, es que me acompaña la cafetera en los trayectos, voy escuchándola a veces en los trayectos. Sí, cada mañana. Yo por la noche me descargo el podcast y por la mañana a la que empiezo a pedalear
empiezo con el no estás sola y ya me siento un poquito mejor, con, no sé, 100 kilómetros por delante y ya animada. Oye, ¿y cuál es tu programa de viaje? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué has decidido? Porque estás atravesando medio mundo. Sí. Pues nada, empezó todo como una broma hace 2 años, en la que yo estaba en Laos y justo me dirigía a Vietnam. Iba a recorrer Vietnam en moto y mucha gente decía, no podrás, ¿quién va a conducir? Bueno, pues 1000 cosas así que a la que me dicen que no puedo hacer algo, me dan ganas como de hacerlo 3 veces. Y entonces alguien así en broma me dijo, ¿a que no te atreves a ir haciendo autostop desde Barcelona hasta Vietnam? Y nada, eso pues empezó en broma y acabó en algo que hice justo hace 2 meses. Y como lo hice casi todo haciendo autostop, me salió mucho más barato de lo que esperaba, me quedaba en casa de gente y al final llegué a Vietnam y dije, no puede ser que todo mi sueño se acabe aquí, que ya está. Entonces acabé comprándome una bicicleta y ahora estoy volviendo de Vietnam hasta Barcelona en bicicleta. Y vas contando tu experiencia. Oye, Carla, te voy a pedir, no sé si tienes puesto el manos libres, a ver si te lo puedes retirar y puedes hablarnos por el propio teléfono, que yo creo que te escucharemos un poquito más claramente. Con los no sé si se me oye mejor ahora. Sí, ahora te escuchamos muy bien. Que vale. Te decía que, claro, vas describiendo cómo es tu experiencia, la vas describiendo a través de Instagram, y había gente que nos decía, es que es un acto de extraordinaria valentía también viajar en solitario, además siendo mujer, además por diferentes países. ¿Has tenido algún problema hasta ahora? Bueno, la verdad es que a mí me cuesta un poco ver la parte negativa. Cuando pasa algo negativo es como que lo he hecho a un lado, pero sí, la verdad es que sí que han habido momentos en los que el hecho de ser mujer ha jugado en contra de mí, y es algo que me da un poco de rabia porque, por ejemplo, mi hermano pues no tiene ninguna pasión por viajar, pero a él le sería todo muchísimo más fácil que a mí, y yo realmente es que es más que mi pasión. Yo la felicidad que saco del viaje es enorme, no hay muchas cosas en la vida que me den tanta felicidad, entonces sí que es verdad que hay momentos en que pues el tema de que ser mujer, pues te invitan a algún sitio. Por ejemplo, estaba cruzando el mar Caspio en ferry y bueno, me invitaron a beber algo. Yo en esos momentos siempre voy con cuidado, ya más o menos sé dónde me estoy metiendo, pero nada, a la que vieron que bebía un poquito, pues todo el mundo estaba insinuándose, tal. Entonces sí que hay momentos en los que sí, es un poco peligroso, pero en general, y eso lo estaba pensando últimamente bastante en la bici, las experiencias que me llevo son completamente positivas. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy sensible y antes de salir de viaje estaba estudiando un máster en Derechos Humanos y tal, y claro, yo os escuchaba a vosotros y estudiaba eso. Entonces, a lo mejor un trabajo era sobre la mutilación genital femenina. Después, otra cosa era pues viendo más o menos lo que está pasando en Siria o con los refugiados. Y me costaba muchísimo pues tener un poco de esperanza o de fe en esta humanidad que parece que pues la codicia, la avaricia llegan más lejos que nada. Y cuando estoy viajando en mi bicicleta es como que me permite estar en el momento, me permite ver situaciones cotidianas de un padre llevando a su hija al colegio, de alguien ayudándome cuando se me rompe la bicicleta en medio de la nada. Y bueno, para mí viajar es un poco eso de reponer mi fe en la humanidad y mi esperanza de que al final, pues a lo mejor a gran escala es un poco, bueno, queda poca esperanza a veces, pero a pequeña escala y de tú a tú, parece que realmente la bondad y el cariño sí que abundan en cualquier país del mundo. Claro, porque te hemos visto en ocasiones la bicicleta también te ha dado algún problema, ¿no? Has tenido algunas averías y algunas cosas y tienes que pedir ayuda, ¿no? Sí, claro. Yo realmente de tema de mecánica de bicicletas no sé nada. Hay momentos en que, o sea, la primera vez que se me petó una rueda ya fue repararla y todo, me sentí ingeniera. Y ya cuando empezó a pasar cosas pues con la cadena y tal, ya pensaba, no, es que ahí sí que me frustraba y pensaba, no tengo ni idea. Y era demasiado pronto para llamar a gente en España que supiera ayudarme. A la que me ayudaban yo no entendía nada de la jerga, y entonces es cuando me frustraba y pensaba, madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué tinglao me he metido? Pero después venía gente que me llevaban en su camioneta hasta la estación de tren, que su primo del hermano de no sé quién
era medio mecánico y al final todo acaba teniendo solución. Así que la verdad es que casi todo experiencias súper positivas. Es un acto de una gran valentía, independientemente de todo. Tienes que tener un carácter con muchísima fortaleza, porque te hemos visto desesperada en algunas fronteras, incluso cuando de pronto, después de haberte prometido que te dan el visado de acceso, tienes que subir durante horas, llegas allí y no hay visado, no hay acceso, está cerrada la frontera. Te encuentras con situaciones así de cambios constantes, ¿no? Sí, la verdad es que físicamente, al principio, yo el primer día que puse todo el equipaje en la bicicleta, ahí en Hanoi, y empecé a pedalear, dije, chica, pero si así no llegas ni a comprar el pan, o sea, esto pesa demasiado, no puedes. Y poco a poco las piernas se me empezaron a poner fuertes y el cuerpo en sí ahora, más o menos ya ese tema lo tengo controlado. O sea, al final son horas, al final es esfuerzo y creo que ya me he puesto bastante fuerte. Pero el tema mental a veces es el que cuesta un poco, pues el eso, ¿no? Fronteras que fallan, o camiones que te pasan a 5 centímetros de la bicicleta, o la soledad, que yo soy una persona pues muy sociable, pero también me gusta muchísimo estar sola y siempre lo había llevado bien, pero claro, ahora son una media de 8 o 7 horas al día de estar sola y claro, no siempre eres la mejor compañía, a veces sí, que realmente me he dado cuenta de lo muchísimo que nos tenemos que valorar a nosotros mismos como mejor compañía, pero hay momentos en los que pues me aburro de mí misma, me canso, o llego a pensar cosas que a lo mejor tenía ahí un poco como abandonadas y me ponen triste y al final pues en la vida del caracol donde lo llevo todo encima pues soy mi apoyo, mi casa, mi transporte y sí, se puede hacer un poco duro a veces mentalmente. Yo te quería preguntar por eso, ¿no? Por cómo has llevado esa carga mental que tienes también porque estás sola, ¿no? ¿Cómo llevas esa soledad? Supongo que habrás conseguido hacer ciertos mecanismos mentales, ¿no? Para ir combatiendo pues situaciones como, por ejemplo, pues eso, la soledad, situaciones de frustración, como decías, de que las cosas muchas veces no salen como quieres y estás tú sola para afrontarlas. ¿Cuáles son los mecanismos que has conseguido para mecanismos mentales para combatir esas situaciones? Pues la verdad, súper buena pregunta porque es algo que pues ahora llevo unos 2 meses y acabo de conseguir más o menos una fórmula que no siempre funciona, pero ahora más o menos me conozco y realmente en momentos en los que pues a lo mejor la cabeza me ha empezado a decir no, es que no puedes más. Hubo un día en que llegué a un hostal, eran las 4, aquí el sol se pone a las 5, no me dejaron quedarme en el hostal y el más cercano estaba a 40 kilómetros. Entonces mi mente empezó a decir, no puedes, es que no puedes. Y entonces en ese momento fue como que mi cuerpo, de una manera casi autómata, empezó a tirar, porque al final no hay más, o sea, o tiras. Y llegué y al día siguiente, cuando me desperté en el otro hostal, pensé, si es que al final todo lo que en el momento parece el final del mundo y que no hay salida y es que no puedo, si tiras un poquito más, acaba pasando, es todo pasajero. Entonces, ahora cuando me pasan cosas así y en el momento de frustración pienso, es que no puedo, ya está, no tengo más fuerza. Simplemente como que respiro y pienso, esto pasará y lo mirarás desde otro prisma al cabo de unas horas y no será para tanto. Así que como quitarle importancia, quitarle un poco de importancia a todo lo que en el momento con la agitación y la excitación parece que sea el final de todo. ¿Y cuándo calculas que vas a llegar a Barcelona? Pues ahora se me han complicado las cosas porque yo pensaba, mañana entro en Nepal si todo va bien, estoy tocando madera y después de Nepal volví a la India, paso a Pakistán y después de Pakistán tenía que ir a Irán. Lo que pasa es que ahora Irán, con el tema del coronavirus, que lo habéis estado hablando bastante, todos los países se han cerrado a Irán, entonces no puedo salir de Irán de ninguna manera, no puedo ni entrar, en verdad. Entonces ahora pues hay expertos que dicen que en la primavera el tema del coronavirus pueda parar, pero claro, tampoco sé si poner todos mis dados a eso, no lo sé. La verdad es que ahora tengo que replantearme un poco las cosas, porque una vez en Irán o salgo por China o por Irán. Ahí, en Pakistán estoy un poco ahí como encajada, entonces tengo que replantear todo el itinerario. Oye, con frecuencia te vemos durmiendo en tu tienda de campaña, llevas una pequeña tienda de campaña, ¿no? Sí, yo tengo una tienda de campaña para 2, lo que pasa es que así plegada es muy, muy pequeñita y sí, voy acampando, normalmente hago como 6 días acampando y al 6º ya pues necesito una ducha en condiciones y a lo mejor hablar con alguien y entonces pues me voy a un hostal o algún otro sitio así o intento que alguien me invite a quedarme en sus casas, que eso también es bastante común, sí, pero voy alternando. Pues Carla,
Te vamos a seguir con mucho interés para que sepas que no estás sola, que vamos siguiendo tu periplo, lo seguimos a través de las redes sociales, no somos los únicos porque vemos que hay mucha gente que te anima y te sigue con mucho interés en todo este periplo, este viaje que estás haciendo, pero nos gusta saberte por allí, saber que hay gente que está viviendo de otra manera y mirando a la vida de esta forma. Carla, gracias de verdad de corazón por atendernos. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Gracias, cafetera. Un beso fuerte, cuídate. Adiós. Qué guay, qué bien ahí. Mola, porque al final la verdad es que es encantadora, además a través de los vídeos en su cuenta de Instagram, que es Carla Bella Crespo. Va mostrando dónde está, por los países por los que va pasando, la gente a la que va conociendo, las experiencias que va teniendo, y es la demostración viva de que en efecto se puede vivir de otra manera. Hay gente que vive de otras maneras y que va pasando la rutina de la vida pues con la mirada puesta en otras cosas. Además, yo creo que tiene que ver un poco con una reflexión que además tuvimos aquí hace unos días, que era que no nos han enseñado, ¿no?, a todos los tipos de vida que existen, ¿no? Nos han enseñado solamente una manera, dos como mucho, pero hay que escuchar a gente como Carla, que tiene la valentía, ¿no?, de conocer otras formas de vida y experimentar también un poco, yo creo que por lo que decía, ¿no?, conocerte más a ti misma a través de ciertos mecanismos, ¿no?, y bueno, pues conocerte en la soledad, conocerte en la frustración, conocerte en una serie de situaciones que te pone delante de la vida, sobre todo si eliges una forma de vida que no es la común y la cómoda. Y luego a mí me llama mucho la atención eso, esa otra manera de pensar y de plantearte las cosas. Ahora, por ejemplo, el tema del coronavirus, pues la ruta que tenía pensada la va a tener que cambiar, pero bueno, pues eso, busca soluciones, ¿no? Además, el tiempo y digamos las rutinas o las cosas las que tenemos, las que nos hemos acostumbrado en esta vida al modo occidental, pues eso te parece inconcebible y sin embargo te demuestran que es posible, ¿no? Además me parece muy muy llamativo que primero se decantara por viajar en autostop, que también es una manera como muy clásica de hacerlo y como que tiene mucha leyenda detrás, pero que estaba un poco pues yo creo que en desuso últimamente, y luego que vuelva en bicicleta. La verdad es que el planteamiento de la aventura me ha encantado y me parece que es eso, que es una gran lección. Lo que me gusta, dice Vicente Arias en Twitter con el hashtag #LaCafetera @uergüenza, y dice, claro, es que es un ejemplo de la capacidad que tiene el ser humano para superar las dificultades, porque al final se tiene que enfrentar a un montón de retos y un montón de situaciones que tiene que superar y tiene mucho mérito, y además demuestra que las excusas no valen, ¿no? Que es verdad que se puede hacer, que hay gente que lo hace. Y a mí me gusta mucho, porque yo de pequeño leía la revista National Geographic y una vez escuché a alguien que decía, es que lo que te permite la revista National Geographic es viajar a través de sus páginas. Bueno, pues escuchar a gente como Clara lo que te permite precisamente es viajar a través de sus ojos, ¿no? Y verla a través de las redes sociales, ver sus experiencias y vivirlas incluso en la distancia, pues con esta inmediatez además que te da ahora el mundo y la vida, ¿no? Pero es muy bonito verla sobre la bici, en las fotografías que va enviando y bueno, en soñar que quizás somos un poquito todos nosotros, ¿no? Y luego estas historias a veces también inspiran y estimulan a la gente a vivir sus pequeñas aventuras. Pues a lo mejor no hace falta que te vayas de Barcelona a Vietnam en autostop, pero puedes probar otras cosas y como ella misma decía, ¿no? A veces el comprobarlo por ti mismo, el viajar, es una vacuna y digamos es un chute de realidad que te permite ver hasta qué punto las cosas no son como a veces te las cuentan o como te las presentan o como nos han convencido que son, ¿no? Que los seres humanos en general pues tienden a ayudarse entre unos a otros a pesar de la negatividad o de muchas de las cosas terribles que pasan, y en este sentido sus historias como ella, si ella se ha atrevido, pues probablemente alguna oyente o algún oyente pues se atreva a hacer su pequeña aventura, y en este sentido creo que también tiene mucho valor y está muy bien que contemos y que se sepan estas historias y que se intenten, ¿no? Además, Rubén plantea, dice, vive de otras maneras, dice, pero ni mejor ni peor, ojo, que se tiende a pensar que otra gente vive mejor, ¿no?
¿no? Que igual por desconocer algo puede ser mejor. Bueno, pero es que no lo conocemos, ¿no? Que es un poco, yo creo, el debate que plantea, ¿no? Que no se nos dé tanto a conocer otras formas de vida y que además se haya implantado esta forma de vida, sobre todo occidental, ¿no? Y del consumo y, bueno, de una rutina de consumo y también de cierta frustración, ¿no? Entonces yo creo que por eso también escuchar historias como la de Carla pues son un soplo de aire fresco y también yo creo que lo que decía Pilar, ¿no? Ayudan a que otras personas se atrevan y a que otras personas pues puedan vivir otra forma de vida y luego entonces decidir si es mejor o peor. Que además no se necesitan muchos recursos para viajar así por el mundo, para tener garantizado algo, un poquito para comer con arroz. Dice, hay gente que ahorra durante el año y con eso se tira 1 año y medio viajando, y otras personas pues con lo que ahorramos igual hacemos un viaje y pagas solamente la habitación, ¿no? Pero depende de cómo viajes, depende de a qué estés dispuesto a renunciar y depende de dónde busques la felicidad. No todo el mundo puede renunciar a su vida, no todo el mundo tiene la misma situación, pero en todo caso es un reflejo, es una fotografía fantástica de las posibilidades y de que no necesitas estar dentro de los márgenes que te da el sistema y abogar pues por tener un piso, una casa, un trabajo convencional, una vida estable, una pareja, no sé qué. Bueno, pues hay gente que vive de otra manera y así van pasando los días con una vida llena de aventuras. Como dice Elisa María, dice, esta aventura hoy también ha sido un poquito la nuestra. Gracias por compartirla, Carla. Dice Elisa con ese hashtag almohadilla la cafetera vergüenza. Bueno, pues con esto nos vamos poniendo ese mensaje, esa foto optimista sobre la mesa y localizando en el satélite, en el mapa, en la India, a Carla, que está haciendo este tránsito, este largo viaje para volver a su casa en bicicleta, atravesando medio planeta, atravesando medio mundo y conociendo todo tipo de culturas, de vidas, de formas diferentes de afrontar esta pequeña travesía que es la vida. Así que con esto nos vamos a marchar. Pilar, Mary, gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Nos vamos, mañana volvemos, mañana más. Adiós, hasta mañana a todas, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.